Bien, hermano, Dios me le bendiga y Dios me le guarde en este hermoso y gran día que hizo el Señor, día de alegría y día de gozo. Es bien cierto que el cristiano o creyente debe dar gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho por él. Y si bien es cierto, hay cosas en las que nosotros podemos ver la manifestación de Dios, como hay cosas que el Señor hace que a veces no son ajenas, pero que están ahí, como librarnos de accidentes, librarnos de situaciones que se puedan tornar un poco difíciles y librarnos de cuantas cosas nosotros muchas veces ignoramos. Ya sea que nos metamos porque sepamos o no, el Señor nos libra de todo ello. Quisiera empezar este estudio bíblico como todos los sábados con una oración para que el Señor nos guíe y el Señor nos dé la iluminación que nosotros necesitamos para poder interpretar correctamente su palabra y no añadir y mucho menos quitar. Es fácil, hermano, añadir a la palabra de Dios y también es fácil quitarle. Entonces debemos orar al Señor para que el Señor nos ayude a poder interpretar correctamente lo que Él dice. Porque solamente lo que Él dice y cómo lo dice es lo que crea el efecto en el hombre para poder cambiar la trayectoria o camino del hombre. Solamente lo que Él dice. Como dice el libro de Isaías, su palabra hará lo que el efecto y creará el efecto por la cual fue enviada. No es mi palabra, es su palabra. Y voy a hacer siempre énfasis en esto, hermano, porque no importa cuán emotivo sea una disertación o cuál emotiva sea un mensaje. Si sus palabras, por elocuente que puedan ser, solamente llegan hasta el aspecto de la mente y las emociones, lastimosamente, cuando esas emociones pasen, asimismo pasará el efecto de lo que el predicador pudo haber dicho. Pero cuando esa palabra de Dios es llevada hasta el corazón o el espíritu del hombre y esa palabra fructifica, esa palabra va a dar fruto, hermano, para vida eterna. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos enseña, hermano, a hablar fervientemente su palabra. Y eso nosotros intentamos, apegarnos lo más posible dentro de nuestra capacidad o entendimiento que Él nos ha dado a lo que su palabra nos dice. Este gran predicador, quien se le dio el título de el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, fue quien dijo que a veces la línea divisoria entre la verdad y la falsedad es una línea tan delgada que muchas veces podemos estar de uno o de otro lado sin que nosotros nos demos cuenta. De tal forma que nosotros tenemos que intentar aferrarnos y apegarnos a lo que el texto nos enseña para poder dar una interpretación correcta a lo que la palabra de Dios nos enseña. De ahí que el salmista, en el Salmo 119, verso 105, dice, lumbrera es tu palabra. ¿A dónde? Tanto a la cabeza como en los pies, lumbrera y luz. Es la palabra del Señor, Salmo 119, Salmo 105. También nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino?
su andar, su pensamiento, sus actitudes. Y el salmista también responde con guardar tu palabra. Quiere decir que lo que crea un efecto de forma inmediata en la vida del hombre o en la vida del ser humano es la palabra de Dios. Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Te pedimos, Señor, por cada uno de los oyentes, para que tú hables a su corazón, para que tú los redima de su condición, le fortalezca también en su situación, le dé ánimo e impulso para que pueda hacer de esta forma tu voluntad y poder crear y estar en una afinidad con tu palabra desde la obediencia. A los enfermos te pido que les sanes conforme a tu misericordia en gloria. A los que están atribulados, dale esa paz que solamente tú puedes dar, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendícenos en este día, Señor, o síguenos bendiciendo en este día. Danos la capacidad de poder hablar tu palabra con toda verdad y con toda certeza, Señor. Llena los corazones de aquellos que con ansia y con hambre están deseando, Señor, tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Bien, hermano, como ya hemos empezado la semana pasada, o esta misma semana, el miércoles, empezamos hablando sobre los dones del Espíritu. Como forma de introducción, aunque ya creo que no es una introducción, hermano, y si es una introducción, creo que va a ser una introducción bastante larga y bastante instructiva, porque creo que vamos a andar un poquito por toda la Biblia para comprender muchas cosas del contenido de este texto. Y eso es lo bueno, hermano, de todo esto, porque la palabra de Dios son, como ya he dicho en otras ocasiones, como las neuronas que se conectan una con otra y vienen sirviendo su conexión como la fuerza motriz de todo el cuerpo. Quiere decir que esas neuronas que funcionan en el cerebro, podríamos decir como una onda magnética o eléctrica que van comunicando acciones y funciones, ella impulsa en todo el cuerpo. Y así, hermano, es la palabra de Dios. Usted posiblemente que coja un tema de la palabra de Dios y tenga que caminar por el amplio y vasto pasto de la palabra de Dios. Y eso es lo bueno que Dios nos ha dejado, hermano. Nos ha dejado una Biblia, dos testamentos, el primer testamento y el segundo testamento, que se complementan mutuamente entre uno y otro. No podemos separarlo, porque al separarlo entonces perdemos parte de la historia. Y la historia pierde sentido si nosotros separamos los testamentos. No entiendo por qué muchos cristianos, muchos creyentes son reacios, son un poquito apáticos a tener que estudiar, hermano, el primer testamento, a lo que muchos le llaman Antiguo Testamento. Yo rehúso, hermano, el llamarle Antiguo Testamento, porque lo que es viejo está próximo a desaparecer. Y lo que está lejos realmente de ese testamento es que desaparezca. Va a desaparecer, hermano, como dice Jesús, de la esfera terrenal, por así decirlo, cuando se cumpla cada palabra y cada tilde de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es todo el contenido que nosotros tenemos en la Biblia. De tal forma que, como le decía, no podemos separar, no puede existir el uno sin el otro. El primer testamento, primer pacto, retienen todas las cláusulas necesarias y todos los principios necesarios para que el segundo pacto o segundo testamento, lo que la gente le llama Nuevo Testamento, pueda revelar o traer a la luz lo que dice este primer pacto o primer testamento.
De tal forma que no podemos separarlo, no pueden estar divorciados. Esto es un matrimonio para vida eterna. Y el hombre no puede separarlo, como dice el Señor. Claro, la alusión la hago, hermano, y la tomo porque es un vivo ejemplo de lo que estamos hablando, aunque yo sé que la palabra allí fue dada para el hombre y la mujer. Pero en este caso yo uno estos dos testamentos y digo que lo que Dios juntó no puede separarlo el hombre, ni por apatía, ni por ignorancia, por así decirlo, porque hay inclusive quienes si leen en el primer testamento, leen el libro de los Salmos, o leen algún libro histórico, porque les gusta la historia, pero o leen algún libro profético, así aisladamente, porque tiene que ver con un tema que le pueda gustar. Sin embargo, no podemos separarlo. Todo ese contenido de ese primer testamento señala en sus historias, sus metáforas, sus símbolos, señalan, hermano, a un punto en la historia de la encarnación de Dios para con el hombre. Entonces, esa es la importancia de todo esto, hermano, de que podemos tomar un tema de la Biblia y nos va a llevar, nos va a dar un hermoso viaje turístico, hermano, por la historia y por la geografía hasta llevarnos al punto de convergencia que Dios quiere que nosotros podamos conocer. Y esa es la importancia de todo esto. Entonces los dones espirituales, como empezamos el miércoles pasado, decíamos que este estudio, y quiero repetir esta palabra constantemente, hermano, porque esta palabra tiene que ver con dos personas dentro de la iglesia, o con dos grupos de personas dentro de la iglesia, que son los líderes, que están, por así decirlo, en un cargo ministerial, y son los miembros de la iglesia, en lo cual Dios también ha depositado sus dones para el buen funcionamiento y crecimiento sobre todo del cuerpo. Entonces va dirigido tanto a líderes como a miembros comunes de la iglesia. Y cuando yo digo común, yo no quiero que usted me vaya a malinterpretar como que usted es uno más del montón. No, 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 no. Usted no es uno más del montón. Y quien interpreta que usted es uno más del montón está menospreciando el sacrificio de Cristo y está menospreciando la elección que Dios hizo por usted. Entonces usted no es un miembro común de la iglesia en un término despectivo. Cuando utilizo esa palabra común, hermano, me estoy refiriendo a la gran selección de creyentes que hay dentro de la iglesia, sin menosprecio alguno. Porque si el Señor le llamó a usted y usted es parte de la novia del Cordero, que es la iglesia del Señor, quiere decir que usted tiene un valor intrínseco para Dios, de tal forma que cuando una persona como usted, Dios la llama y acepta el llamado de Dios, por así decirlo, y viene al redil del Señor, la Biblia nos enseña que hay fiesta en el cielo por la convicción y arrepentimiento de un pecador. Entonces no estamos hablando de alguien común, como que es uno más del montón, o es uno más que está ahí como que el que no quiere la cosa. No, 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 no. Quienes lo ponen a usted así y lo pueden menospreciar y pueden menospreciar los dones que Dios ha puesto en usted, están, hermano, créame, menospreciando al mismo Dios, primeramente, que lo llamó, lo eligió y lo capacitó espiritualmente para que usted pueda ser parte del buen funcionamiento de la iglesia y sobre todo del crecimiento de la iglesia. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. A pesar de que puedan haber pastores y evangelistas y maestros, que son los dones consolidantes que nosotros tenemos dentro de la iglesia, esos dones fundantes que son los del profeta y el apóstol, esos dones quedaron relegados a la historia y vamos a después, más adelante, explicar la razón por la que quedan relegados a la historia y si hoy existen o no existen apóstoles y profetas como aquello, eso lo vamos a demostrar con las escrituras, pero cuando lleguemos a este punto. Ahora, esos dones consolidantes que nosotros tenemos, que son los pastores, los evangelistas y los maestros,
entendiéndolo, maestro, como un aspecto desvinculado, por así decirlo, con el pastor, porque el pastor puede ser pastor y maestro, pero también pueden funcionar dentro de la iglesia personas que Dios haya capacitado con ese don de la maestría. No vamos a descartar esto, tampoco. Ni lo vamos a circunscribir únicamente a los pastores y que en la iglesia no hay más maestros que pastores. No, 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 hermano. Eso no es lo que la Biblia enseña. El pastor debe ser maestro, pero el don de la enseñanza, que lo vamos a ver más adelante, en Primera de Corintios capítulo 12, aparece sin el atributivo pastor, aparece maestro, o aparece la palabra enseñanza. Ya el término pastor se emplea más en el libro de Efesios que en los otros libros. Entonces pueden haber maestros dentro de la iglesia que no necesariamente sean pastores, pero se supone que para el buen funcionamiento y mayor desarrollo ministerial, los pastores, que lo vamos a tocar después, tienen que ser maestros o tienen que estar aptos para poder enseñar, dirigir, nutrir y llevar a buen pasto a esa iglesia del Señor. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto. Este estudio va dirigido a los líderes y miembros de la iglesia con el fin de despertar el interés y motivar al conocimiento de los dones espirituales y a quienes lo poseen, que es toda la iglesia. En la iglesia no hay nadie que no tenga un don, y a quienes los poseen al uso y desarrollo de los tales. Entonces es importante que nosotros sepamos esto. En primer lugar, hermano, que usted no está de más en el redil del Señor. En segundo lugar, que usted es sumamente importante dentro del redil del Señor. Y en tercer lugar, que Dios lo ha adoptado a usted de unos dones, don o dones, para que sean utilizados dentro de la iglesia, dentro y en pro desarrollo de la iglesia. Todo talento, y cuando digo talento, hermano, me refiero, o todo don, por así decirlo, dado a la iglesia y no desarrollado en la iglesia, es algo vital que se le está negando a un mundo que va a la deriva o va a la perdición. De tal forma que los ministros de la iglesia, hermano, los ministros del Señor, tienen que ser conocedores de este tan importante tema, para poder dirigir la iglesia y capacitar a la iglesia y a cada miembro de forma particular o a la iglesia de forma colectiva al desarrollo y funcionamiento de los dones que poseen. Acuérdese que tampoco los dones fueron dados como aspecto de aspecto lucrativo o para vender la figura, como hablábamos el miércoles pasado, sino que fueron dados para el crecimiento y funcionamiento de la iglesia. Explicamos, hermano, de dónde proceden los dones. Eso es el miércoles pasado. La palabra, lo que significa, quién nos ha dado los dones y quién nos ha ministrado los dones. Cristo nos da los dones, el Espíritu Santo nos ministra los dones, por así decirlo, de esa forma, y la razón por la que los dones son dados. Hacíamos alusión al Salmo 68, 18, que es donde Pablo toma esta palabra que aparece en Efesios capítulo 4, verso 8, sobre la cautividad, y explicábamos
que hay muchos predicadores, hermano, que han tomado este texto y han aplicado, lo han aplicado mal, diciendo que esa cautividad que aparece allí son Satanás, sus principados, sus demonios. Cuando hacemos un análisis sobre el texto, entonces nos damos cuenta que esa cautividad, esos cautivos que aparecen allí, hermano, no son más que las almas que el Señor pudo rescatar, y no del infierno, sino la que pudo rescatar aquí en la tierra. Lo llevó cautivo, lo hizo libre del reino de las tinieblas, pero a la vez lo hizo cautivo del reino de la luz, dándole un mayor beneficio y dándole la oportunidad de poder reinar juntamente con él. Aparte de ser su súbdito, también de poder reinar juntamente con él. Entonces el Salmo 68, verso 18, dice de esta forma: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, ahí estábamos usted y yo, para que habite entre ellos Jehová Dios. Cuando nosotros llegamos al Segundo Testamento, al Segundo Pacto o Nuevo Pacto, y leemos el libro de Efesios, nos damos cuenta que aquel que descendió fue Jesús, pero también es el mismo que ascendió. Aquí el salmista habla de Jehová Dios y allí habla de Jesús. Y dentro de poco, hermano, vamos a hacer un pequeño análisis y vamos a leer algunos textos, porque algunos están divorciando, por así decirlo, y están diciendo que Jesús no es Dios. Y algunos piensan o creen en un Dios de tres cabezas, que es un misterio que nadie puede explicar. Sin embargo, la palabra de Dios no encierra con respecto a este tema ningún misterio. Dentro de un rato vamos a analizar algunos textos, tanto del Primer Testamento como del Segundo Testamento, que nos van a dar la luz necesaria para nosotros poder entender quién es realmente Jesús. Esto se entiende, es decir, los cautivos que él llevó, o los cautivos que tenía la cautividad, y yo explicaba en tiempo pasado, hermano, que los reyes anteriormente, todos los súbditos que tenían, por así decirlo, eran sus esclavos voluntarios. Eran quienes rendían tributo al rey, y lo que el rey necesitara era propiedad del rey. Si el rey quería apropiar sus tierras, el rey apropiaba su tierra porque todo era del rey. Ahora, cuando un rey conquistaba este reino, este rey que conquistaba, hermano, como lo enseña la Sagrada Escritura, repartían despojos, y esos despojos que repartían, ese rey triunfante, esos despojos que repartían, estaba incluida tanto la ganadería, la joyería, las propiedades y también las personas. Entonces, como Cristo es un rey triunfante, eso que eran esclavos del reino de las tinieblas, Cristo lo hizo cautivo para sí, llevándolo como cautivo, pero a la vez dándole una libertad y una relación personal con el rey que lo ha cautivado. Que es la diferencia entre ser un esclavo sin ningún derecho, sin ninguna posibilidad de existencia o de vida, a ser un esclavo con todos los derechos, con privilegio de poder sentarse, como dice la canción de Dani Berrío, sentarse a la mesa del rey. Y eso es todo el ofrecimiento que Cristo nos hace, llevándonos a nosotros o haciéndonos cautivos de sí mismo. Ese es el fruto del dominio de Cristo. Esos esclavos que Cristo llevó, esos esclavos que Él hizo hasta el día de hoy y está haciendo hasta el día de hoy, son el fruto de su dominio. De aquí, de este fruto, de ese dominio,
De aquí se siguen diversos frutos para nuestra fe. ¿Y cuáles son esos diversos frutos, hermano, que Cristo nos ofrece o que nos son ofrecidos por ese dominio tan importante que Él tiene? Y yo quiero que, hermano, usted esté claro en esto. Cristo ofrece libertad, Cristo ofrece salud, Cristo ofrece vida eterna. Cristo ofrece, hermano, un mundo nuevo y una tierra nueva. Cristo ofrece la regeneración de su cuerpo y la transformación de su cuerpo por un cuerpo, este cuerpo inmortal, sujeto a muerte y a pudredumbre, a un cuerpo inmortal que reinará juntamente con Él eternamente. Ahora, porque comprendemos que el Señor Jesús en su subida al cielo, nos abrió la puerta del reino de los cielos que nos había sido cerrada por la conducta o por el pecado de Adán. Adán, hermano, en su pecado nos cerró la puerta, ¿cierto? Y en eso yo creo que usted está claro. El mandato de Dios en el libro de Génesis, de todo árbol que esté en el huerto tú podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que coma ciertamente morirás. Adán, en ese momento que se permitió la libertad de poder comer de ese árbol, se murió 2 veces. Se murió de forma inmediata espiritualmente porque rompió ese hilo, esa relación tan importante con Dios, y luego, hermano, terminó falleciendo a los 930 años. Recuérdese que en el libro de Génesis Dios dice, voy a sacar al hombre del huerto, no vaya a ser que extienda su mano y tome del árbol de la vida. Entonces, al comer de ese árbol de la vida, el hombre, hermano, no iba a morir, y como consecuencia de su pecado, de sus maldades, iba a estar sumido en la miseria. Y Dios hizo esto, hermano, tomó esa decisión como un acto de misericordia y de bondad para el hombre. Yo quiero que usted esté claro en esos aspectos. Ahora Adán nos cerró a nosotros el acceso directo a Dios. Y desde allí nosotros vemos, desde que las escrituras por medio de Moisés, Dios lo inspira o le revela a Moisés todo lo sucedido allí, Dios establece un sacrificio, un derramamiento de sangre que habría de ver para cubrir, por así decirlo, los pecados del hombre, pero que Dios ya estaba anunciando que era mediante el derramamiento de sangre que iba a tener lugar la remisión del hombre. Y esto es sumamente importante que usted lo sepa. Ahora bien, como Adán no cerró el acceso al cielo, y cuando usted lee la historia de Ruth, que es una historia muy bonita, en esa historia aparece Boaz, oiga bien, y aparece como el pariente redentor. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto con los dones? Tiene que ver algo sumamente importante, porque el mayor don que Dios le pueda dar o conceder a un hombre es el don de la salvación. Y ese don de la salvación no viene así por así. Ese don de la salvación, hermano, viene como un proyecto de Dios y con un propósito de Dios forjado en la eternidad. De tal forma que Dios comienza a anunciar desde el primer testamento, desde el primer escrito, la forma en que Él lo iba a hacer y cómo lo iba a llevar a ejecución. Y dice claramente en Génesis capítulo 3, verso 15, que de la simiente de la mujer, ya Dios comienza a anunciar allí, hermano, el plan que Dios tenía trazado desde la eternidad. Ahora, ¿por qué lo tenía trazado? Es algo, hermano, que yo se lo voy a explicar, por qué Dios tenía este plan trazado, porque las escrituras lo dice, está un poco oculto, encriptado, por así decirlo, pero las escrituras lo enseñan, por qué Dios planificó en la eternidad este plan, la forma en que Él lo iba a llevar a cabo y la razón de por qué, cuando nosotros estudiemos o entremos a estudiar el libro de Génesis. Ahora,
ese pariente redentor que aparece en el libro de Ruth y esa primera profecía que aparece en el libro de Génesis, que algunos lo llaman el protoevangelio, por esa promesa hecha a la mujer, es que Dios comienza a poner en ejecución este plan que Dios había trazado en la eternidad. Por ejemplo, el pariente redentor, por así decirlo, tiene que pagar el precio exacto. Primero, el pariente redentor es quien tiene que redimir a su pariente. No puede venir un extranjero o alguien que no sea el pariente directo de este a redimirlo. Tiene que redimirlo su pariente más cercano. Y esa es la historia de Ruth. No es si se casa o si no se casa, si se le murió. Claro, se tenían que dar todos estos factores para poderle llegar a mostrar el pariente redentor. Pero lo que Dios está diciendo aquí, hermano, es que el pariente más cercano es el que tiene que redimir a su pariente. Y ya Dios está anunciando lo que va a pasar al transcurrir el tiempo. Un ángel que es mayor que el hombre no puede redimir al hombre. Dios no puede venir como Dios a redimir al hombre. Entonces, ¿quién puede redimir al hombre? ¿Quién tiene la capacidad y la cualidad para poder redimir al hombre? En el universo, hermano, no hay quien pueda redimir al hombre. Porque todo lo que existe como creación pensante, es mayor que el hombre. Los ángeles son mayores que el hombre. Dios no podía coger un león, porque un león, por más título que tenga, o más melena que tenga, o más fuerza que tenga, no poseía la capacidad racional para poder entender lo que significaba morir, y además que no era el pariente más cercano del hombre, porque el pariente más cercano del hombre no son los animales. Entonces, por esa razón, Dios dice en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer iba a nacer aquel que iba a herir a la serpiente en la cabeza y la serpiente le iba a herir en el cancañar. Es decir, la serpiente iba a llegar a morder a este ser hasta llevarlo a la muerte. Eso es lo que dice Génesis, hermano. Ahora, cuando usted va al libro de Isaías, vaya conmigo al libro de Isaías, y si no, tome apunte al libro de Isaías. En el capítulo 7 del libro de Isaías, hay otro tanto texto, hermano, que podemos nombrar y que quizá no están tan detallados como en el libro de Isaías, pero están implícita o está implícito en él la redención del hombre. Ahora, cuando usted va al libro de Isaías, en el capítulo 7, verso 14, hay otra pincelada que Dios da. De hecho, al libro de Isaías se le dice, hermano, el libro de los evangelios en miniatura, o la Biblia en miniatura, por así decir, o el segundo pacto en miniatura. Entonces, en Isaías capítulo 7, verso 14, mire lo que dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Hasta aquí nosotros no podemos entender. ¿Y qué es lo que significa el nombre Emmanuel? Y una virgen que va a dar a luz. ¿Y qué significa todo esto? Entonces comience a asociar lo que la Biblia enseña, porque la Biblia comienza a dar pinceladas, y pincelada aquí, pincelada allí, hasta que le forma la imagen completa. Entonces usted puede entender el cuadro completo. Mientras usted esté mirando pinceladas aisladas,
usted no va a tener la oportunidad de poder apreciar el cuadro completo y poder admirar realmente la obra que Dios ha planificado desde la eternidad. Aquí mienta una virgen. Y dicho sea de paso, no mienta un virgen, sino mienta una virgen, que es una mujer. Y esa virgen va a dar a luz un niño. Y ese niño va a ser llamado Emmanuel. Y usted sabe que cuando usted va al libro de Mateo, en el capítulo 1, verso 23, al final le aparece la traducción que es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora, cuando usted va en el mismo libro de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 9 de Isaías, Isaías sigue diciendo, hermano, sigue agregando pinceladas para darnos a entender qué es lo que Dios se trae entre manos. Dice Isaías 6, porque un niño, recuerde aquí, en Isaías 6, la Virgen va a dar a luz un niño, un hijo, va a dar a luz. Y de ende está implícito que es un niño, porque una mujer no pare un hombre. Digo, pare un hombre desde el punto de vista del ser y la potencia. Todo niño en potencia es un hombre, aunque no es un hombre en acto. Me explico. Ese niño tiene que crecer y convertirse en un hombre. Entonces, potencialmente es un niño, lo que no es un hombre en acto. Entonces, ese hijo que parió esa virgen es un niño. Aquí dice en el verso 9, en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos he nacido. Hijo, ahí mienta la palabra hijo, porque naturalmente, si el niño es nacido, de quien es nacido, entonces es hijo. Perdóneme, hermano, si usted piensa que yo pienso que usted no me está entendiendo. Yo sé que usted me está entendiendo, pero es mi forma de poder explicar las cosas. No tengo otra forma, hermano, de poderle explicar. Perdóneme si me malinterpreta, pero es mi forma de poder explicar las cosas. Hijo nos he dado, y el principado sobre sus hombros. Ese principado, hermano, habla de reino. Sobre sus hombros es que él lo va a cargar. Es responsable de ese reino. Y se llamará su nombre admirable. Aquí, hermano, lo que aparece no son nombres. Aquí lo que aparece son atributos. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios eterno. Eso es el niño. Ese niño que nos es dado tiene todos esos atributos. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre el reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos está sobre él. Mire, aquí arroja otra pincelada más. Y arroja la pincelada de que Dios le prometió a David un reino eterno y que el Mesías iba a venir de su linaje. Entonces, como que el cuadro va tomando un poquito más de forma. Y aquí le está diciendo, hermano, que ese niño que nos he dado, les he dado a la humanidad, que he nacido en la tierra, tiene todos estos atributos. Cuando usted va a Isaías 35, verso 4, mire lo que dice Isaías. Y eso es por tocarle algunos puntos, hermano, solamente de esto. Isaías dice en el verso 35, 4, dice: decid a los de corazón apocado,
esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo, yo quiero que usted se quede con esta palabra, hermano. Yo quiero que usted se quede con esta palabra. Dios mismo vendrá y os salvará. Yo podría preguntarle, ¿qué es lo que dice Isaías? Isaías le comienza a decir del niño: una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios en nosotros. En el capítulo 9, entonces le da unas atribuciones, unos títulos como admirable, consejero, Dios eterno, Padre eterno. ¿De quién está hablando? Pero ahora Isaías dice que Dios mismo vendrá. Pero ¿cómo va a venir Dios? ¿Cómo va a venir Dios? Acuérdense que yo le hablé del pariente redentor. Es el único que puede pagar el precio exacto para poder redimir al pariente más cercano. ¿Quién creó al hombre? ¿De dónde vino el hombre? El hombre, hermano, vino del pensamiento de Dios y de la ejecución de Dios. Como dice el libro de Génesis, lo formó del barro de la tierra y luego sopló aliento de vida. Quiere decir que el pariente más cercano que nosotros tenemos no son los ángeles. El pariente más cercano que nosotros tenemos es Dios mismo. Y ya Dios está diciendo que de la simiente de la mujer iba a nacer este niño que iba a herir a Satanás. Y en Isaías le está diciendo, en Ru le está diciendo, le está hablando de ese pariente redentor que es Dios, el más cercano a nosotros. Y ahora le está diciendo Dios cómo es que Él lo va a hacer. Cuando usted va al libro de Mateo, vaya conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 1, desde el verso 21, lo que el ángel le dice a José. Pero no me lo dice a mí, ni se lo dice a usted. Se lo está diciendo a José, que es el padre o el padrastro, por así decirlo, de Jesús. Se lo dice a él porque él era el que iba a contraer el compromiso con María y iba a tener una representación social ante la sociedad, perdonen la redundancia, como representante legal de este niño. Pero ese José es descendiente directo de David. Entonces Dios comienza a asociar y a dar las pinceladas, y las pinceladas comienzan a tomar forma y a darnos una imagen de lo que Dios está haciendo. Por eso le estoy diciendo, hermano, la importancia del primer testamento y la importancia del segundo testamento, porque en el segundo testamento o nuevo testamento se revela todo el contenido o misterio que aparece en el primer testamento, lo revela el segundo testamento. Por eso esto es un matrimonio que no puede ser separado, y en el momento que usted lo separa, entonces comienza a separar la verdad de Dios de tal forma que los temas que pueden aparecer en la Biblia o que usted puede estudiar, que están entrelazados entre este matrimonio, dos testamentos, comienzan a no tener sentido para usted, y usted comienza a darle una aplicación y explicación que realmente se sale de todo el contenido bíblico. Esa es la importancia de este primer testamento. Entonces, Mateo dice, en el verso 21, y dará a luz, esas ya son las últimas palabras que le está diciendo el ángel a José. Lo de José aparece en el verso 20, se lo voy a leer, y dice, pensando él en esto, ¿en qué estaba pensando José? He aquí,
José se estaba pensando, hermano, en el hecho de que María estaba embarazada y él no la había tocado. José pensaba, yo sé que usted lo sabe, pensaba abandonar, o de hecho ya había abandonado en su corazón a María. Por eso el ángel viene en el momento crítico. Dios no llega tarde, hermano. Dios llega a tiempo. No importa las dificultades que usted esté pasando. Dios llega a su tiempo. No importa en el barro cenagoso, en el hoyo oscuro, en el agujero que usted se encuentre. La luz de Cristo va a resplandecer allí en el momento que Dios lo considere. Ahora, en el momento crítico que este hombre estaba pensando sobre esto, con el corazón destrozado por la infidelidad que le había cometido su novia, que ya estaban comprometidos, de hecho, para vivir juntos o estar juntos, pensaba sobre esto. ¿Y cómo pasó esto? Que esta muchacha, diciéndome que me ama, discúlpeme que se lo traduzca así en el lenguaje dominicano, diciéndome que me ama, de repente ahora aparece con una barriga y tiene la desfachatez o la cara, es cara dura, que viene y me dice, oye, mira, estoy embarazada, pero esto es un milagro. Oiga, hermano, por más feo o espiritual que usted sea, usted se derrumba. Y que usted dice, ¿cómo que es espiritual? O como se suele decir anteriormente, no, es que la mujer está en Honduras y el hombre, la mujer está en Estados Unidos y el hombre está en Honduras, pero de repente la mujer salió embarazada y la mujer tiene de decirle, no, pero eso fue vía Facebook o vía WhatsApp o íntegra, fue por las redes sociales. Oiga, hermano, mire, usted tiene que ser, tener una sola neurona que no tenga conexión con ninguna otra para usted decir, sí, 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 yo creo que fue así. Entonces esto mismo está pasando aquí. Cuando esta señorita le dice a José, mira, esto fue un milagro del... Oiga, por más espiritual que usted sea, te dice, milagro, mi hijo, es que esto no funciona así. Porque para que una mujer tenga embarazada, quede embarazada obligatoriamente, tiene que tener... Claro, con la tecnología actual, me estoy circunscribiendo al tiempo de José y al tiempo que se escribió esto. Porque ahora usted puede salir embarazada sin tener necesariamente que tener relaciones sexuales con un hombre. Pero en el tiempo que le estoy hablando, hermano, dice, ¿cómo tú piensas, María, Marita, que yo, mira, yo te amo, yo te quiero, pero ¿cómo tú piensas que yo voy a creer que esto es un milagro? Yo voy a hacer el hazme reír del pueblo. De ende, hermano, José fue el hazme reír del pueblo. Porque José cargó con una barriga que no era de él y la gente lo sabía. Entonces José, pensando, como dice el verso de pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David. Hijo de David, aquí aparece hijo, es descendiente de David. Esa palabra hijo lo que le está hablando es de la familiaridad de José con David. Porque no fue David quien engendró a José, pero David viene de la línea de David. Y eso es lo que el ángel le está diciendo. Hijo de David, familia de David, descendiente de David. No temas en recibir a María por mujer. Hermano, es un trago duro usted saber que la mujer está embarazada de otro y que de repente usted tenga que cargar con ese bulto. Pero aquí, hermano, el ángel, este mensajero de Dios, es tan convincente no solamente en la palabra que le dice, sino en el ser que se le aparece. Que José no le queda de otra que recibir a María. Y le dice, porque lo que en ella es engendrado. Métase esa palabra en el coco. Esa palabra engendrado. Del Espíritu Santo es. Entonces cuando usted va a Juan capítulo 4, verso 5, le dice que Dios es ¿qué? Espíritu.
Y es que santo. Entonces usted no puede desasociar esta palabra Espíritu Santo como que es otra persona. Dios es espíritu y Dios es santo. Acuérdense, Dios no tiene tres cabezas. El gran Shema de los judíos. Oye, oye Israel, tu Dios uno es. Uno, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, es uno. Pero ese no es el tema que nos ocupa ahora, hermano. Entonces, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Isaías capítulo 35 termina diciendo que Dios mismo vendrá y salvará a su pueblo. Pero aquí dice que Jesús vendrá y salvará a su pueblo de sus pecados. Pero también dice el verso 20, al final del último párrafo, el ser que en ella hay es engendrado. Dios se hizo un cuerpo, hermano, para habitar dentro de ese cuerpo. Eso es lo que le está diciendo aquí. Es engendrado. El verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Isaías dice, Dios mismo vendrá. Pero ¿cómo va a venir Dios? Dios tiene que venir como el pariente redentor a pagar el precio exacto por el hombre. No podía mandar un ángel porque un ángel primero es superior al hombre. Eso es lo que dice Hebreo. Y cuando usted lee el libro de los Hebreos, en el capítulo 2 le dice que Jesús fue creado menor que los ángeles, porque el hombre es menor que los ángeles. Para poder pagar el precio exacto por el hombre, y como pariente redentor que es del hombre de forma directa, Dios se hace un cuerpo y habita en ese cuerpo para pagar el precio exacto por él. Ahora, si no es así, yo no sé por qué el apóstol Pablo dice esto. Vamos conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso 15. Dice aquí, hermano, en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Ese misterio que estaba oculto en el primer escrito es revelado en el segundo escrito. Los profetas se encargaron, hermano, o Dios se encargó mediante los profetas de encriptar de tal forma todo lo que iba a acontecer que nosotros no pudiéramos interpretar. Por eso dice el autor de los Hebreos que aquello de la antigua dispensación, creo que es Pedro que dice, indagaron diligentemente de qué persona y qué tiempo. Porque Dios se encargó, hermano, de que las piezas, aunque estaban todas ahí, no estuvieran encajadas hasta que se cumpliera el tiempo de que todas estas piezas pudieran engranar. Y cuando se cumplió el tiempo, entonces Dios reveló ese gran misterio que era la encarnación de Dios. Cuando usted va al libro de Juan, antes de leerle esto, hermano, cuando usted va al libro de Juan, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios era la palabra y la palabra salía de Dios. Y lo que la palabra ejecutaba, lo estaba ejecutando Dios. Eso es lo que dice Juan. Pero también dice que ese verbo, esa palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, como el único Hijo del Padre. Usted sabe que a Adán se le llamó hijo porque fue creado directamente de Dios y el libro de Job habla de los ángeles como hijos porque fueron creados por Dios.
todo lo que es creado por Dios se le llama hijo. Por eso Juan utiliza esta misma expresión, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, engendrado de Dios, como lo dice Mateo. Y el santo ser que va a ser engendrado será llamado Hijo del Altísimo, porque del Espíritu Santo es. Dios es Espíritu, ya eso lo mencioné. Ahora, cuando usted va al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Tan grande era el misterio que ellos no lo pudieron entender. Era tan grande que ellos no lo pudieron entender. Dios fue manifestado en carne. ¿Manifestado en quién? En Jesús. Por eso dice Filipenses que en Jesús habitaba corporalmente toda la esencia de Dios. Eso es lo que dice Filipenses. Lea Filipenses capítulo 2, el cual no estimó el ser igual a Dios interiormente. Exteriormente tenía la carne del hombre, la limitación del hombre. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos que Adán era alma viviente y Cristo espíritu vivificante. Pero te habla del primero, del primer y el postrer Adán. ¿De qué te está hablando? Te está hablando de la naturaleza o raza humana. Por eso decía al principio que la Biblia son como las neuronas que todo se conecta. Todo se conecta. Ahora aquí dice, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. ¿Dónde vieron los ángeles a Cristo? Lo vieron, ¿dónde lo vieron a Dios? Lo vieron en la encarnación, porque ellos dieron los anuncios. Lo vieron en la resucitación. Lo vieron en la glorificación. Por eso habla de visto por los ángeles. Cristo ha sido creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Porque habiendo, y con esto voy a concluir, porque habiendo entrado con nuestra carne a ser nuestro pariente redentor de forma inmediata, primero nuestro creador y después nuestro redentor de forma inmediata, y como en nuestro nombre, Cristo vino, Dios vino, se encarnó para salvar al pecador. Es decir, que Dios tomó mi nombre, el nombre suyo que ya él conocía desde la eternidad, lo incluyó en el plan de salvación, lo dotó de los dones espirituales para que usted pueda hoy poder ejercer libremente esos dones que Dios le ha dado dentro de la iglesia para el perfeccionamiento de la iglesia. Entonces Dios vino en mi carne, Dios vino en el nombre nuestro, y así como dice el apóstol Pablo, que en cierta manera estamos sentados en los lugares celestiales. Es decir, que como Adán nos cerró las puertas, Cristo nos abre la puerta, nos lleva cautivo, nos hace su cautivo con derecho a entrar al cielo, pero también con el derecho, como dice Efesios capítulo 2, verso 6, y juntamente con él nos resucitó, el derecho que usted no tenía porque usted era reo de muerte. Usted estaba condenado a la vida eterna. Y Cristo lo resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora Él nos ve sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y Él quiere que usted por las Escrituras también pueda verse sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Y esto es un tema que luego voy a tratar sobre
el libro de Pedro, hermano, en el capítulo 2, donde dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Usted, mediante el conocimiento de la palabra de Dios y la relación con su Señor, en una intimidad tiene que verse sentado en los lugares celestiales, porque allí lo sentó el Señor y el Señor lo ve sentado a usted allí. Por lo cual usted no puede sentirse derrotado, ni al menos, aunque los hombres lo tengan al menos, Dios lo tiene presente. Tan presente que Dios lo ve a usted sentado juntamente con Cristo en esos lugares celestiales. Bien, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios le guarde rica y abundantemente. Yo espero que la paz, la prosperidad del Señor hayan o estén alumbrando su corazón a fin de que usted sea un instrumento útil dentro de la mano del Señor. Dios eterno, Dios de misericordia, gracias te damos por la iluminación que nos ha dado. Gracias por los hermanos que han escuchado y lo que van a escuchar, Señor, esta transmisión, esperando que les sea de bendición a su vida, como lo ha sido de bendición para mí. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Será hasta el miércoles que viene y hasta el sábado. Dios me le bendiga en el nombre de Jesús.